Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Eh, lo primero, bueno, seguir, repasar un poco en dónde íbamos y continuar. Espero que prontamente nuestras clases se retomen de forma presencial y no virtual. Eh, pero bueno, espero que nos sirva este método que hemos estado usando por lo menos avanzar y lograr comprender más. Entonces, ¿dónde íbamos? En nuestra última clase estuvimos hablando de la función partición, que es este teorema, bueno, más que la función partición, hablando del teorema de equipartición. Entonces vimos varias cosas interesantes en este teorema de equipartición. ¿Qué cosas vimos interesantes? Bueno, primero descubrimos o discutimos que el espacio que había que poder entender este tipo de cosas era en el espacio que llamamos de fase, donde las coordenadas se representan en posiciones y momentum. Y vimos que por supuesto no, el problema es que tenemos muchas partículas, el número de Avogadro, y por lo tanto la energía es una función de muchas variables, muchas variables. Estamos hablando que por cada partícula tengo tres coordenadas, tres velocidades o tres momentum, como nos gusta más a usar como descripción, y por lo tanto multiplicado por n, que es 10 elevado a menos 23, el número gigantesco de variables. Así que tenemos un gran número de variables. Pero lo interesante, y espero que hayan descubierto este teorema, que lo que lo hace muy interesante, es que si teníamos que la energía tuviera una parte que era separable, entonces podíamos calcular el promedio asociado a esa energía. Y, y la gracia es que, a pesar que el problema es muy complejo, vimos que se podía simplificar bastante al simplemente las integrales que habían en una parte de la probabilidad dividida por la parte asociada a la función partición, transformar el problema en algo mucho más simple, que era que simplemente uno puede decir que en este caso, como ven ahí, la energía promedio de alguna variable separada era simplemente hacer estas integrales tomando en cuenta la energía por beta partido por una especie, algo así, una función partición parcial, si quieren verlo así, para esta variable. Y eso nos permitió entonces que podamos escribir esta otra expresión donde este z sería algo así como lo que les dije recién. Bueno, llamémosla si quieren algo así, función partición parcial. Podemos entonces encontrar ese resultado interesante que es el que vemos acá. Entonces vemos que esto era así, y lo interesante fue que si además la energía era cuadrática, aquí viene el gran resultado del teorema de partición, es que simplemente si esto es cuadrático uno puede darse cuenta que independiente del prefactor que está acá, uno muestra la energía cuadrática, el valor medio después de calcular mucho vale simplemente kT, un medio kT. Por lo tanto nos dice que por cada grado de libertad que tengamos cuadrático, tenemos una energía promedio kT, como lo vemos acá. O sea, si tenemos algo de esta forma, o sea, tenemos una energía que es separable, cuadrática, siempre tenemos un medio de kT. Y lo que hicimos fue, al descubrir esto, podemos entonces aplicarlo a muchos problemas físicos. ¿Por qué? Porque muchos problemas físicos los aproximamos cerca del equilibrio a algo lineal y por lo tanto su energía es cuadrática. Eso nos permite, por ejemplo, estudiar un gas, si quieren, de resorte o si quieren sistema en equilibrio. Entonces, por ese lado, entonces tenemos una parte cuadrática también de la energía cinética, así que ahí tenemos un kT asociado a esa parte que está acá, y acá tenemos un kT asociado al desplazamiento. Y con eso podemos calcular, si tenemos más n partículas, podemos calcular primero cuál es la energía característica, nkt, y también podemos calcular su capacidad calórica. Entonces con esta idea fue la que nos permitía, digamos, hablar o contarles que si poníamos un gas tridimensional o bidimensional. Les dije, cuando escribimos la primera vez la energía nos dio 3 medios nkt, o definimos la temperatura con el 3 medios nkt, y ahora entendemos la razón de ese n. El 3, perdón, 3 medio NKT, el 3 venía que solo habían 3 grados de libertad de traslación. Pero de acuerdo al problema que uno tenga, los grados de libertad entonces hacen que el sistema tenga distintas relaciones entre la temperatura y la energía total, donde el N en realidad tiene que ver con los grados de libertad. Por ejemplo, acá tenemos 3 medios porque hay 3 grados de libertad. Acá, por ejemplo, si colocamos este sistema que está acá, vemos que en este caso al calcular descubrimos que habían 7 medios porque habían 7 grados de libertad distintos en el sistema. El último caso que miramos fue el caso de cristales líquidos, que simplemente lo aproximamos por barritas que podían girar, las cuales pueden girar tanto en este eje o en este eje. Despreciamos el movimiento en ese eje que está acá, ese no lo tomamos, y eso nos dio entonces que teníamos 3 grados de libertad
por traslación, 2 grados de libertad por rotación y por lo tanto eso nos dio 5 medios NKT. Entonces, fijan, el problema fue que cuando introducimos la noción de temperatura, claro, pensamos en partículas que solo se trasladan. Pero hoy quisiera volver, digamos, a tomar en cuenta este problema y hacer un problema muy interesante, digamos, que vamos a tratar de volver a tocar. Voy a colocarlo acá. La pregunta es que queremos entonces un poco entender gases reales, digamos, cómo son cómo podemos entender las propiedades de los gases reales. Pero entonces, si quieren, queremos entender eso, pero antes de entender los gases reales, deberíamos, digamos, entender, digamos, entonces acá tenemos constantes, falta algo más, voy a buscar, en este caso está acá, vamos a buscar teorema de equipartición, que teorema de equipartición. ¿Por qué me interesa el teorema de equipartición? Aquí está lo que me interesa mostrarles. Es que muchos gases que uno estudia, por ejemplo, no son solo partículas que se trasladan, son partículas que son complejas, están formadas con moléculas muy complicadas como la que vemos acá, y por lo tanto uno se hace la pregunta de cómo serían las ecuaciones de estado, la entropía, el potencial químico, entre otras cosas que uno se puede preguntar para gases reales. Entonces vamos a hacer toda una discusión de cómo entenderlos, porque finalmente la ley que descubrió Mariotte y también otras personas que nos decían que PV igual NKT, Lusac, por ejemplo, estas leyes fueron descubiertas sin tener gases monoatómicos. Y por lo tanto, uno se pregunta por qué funcionaba toda esa teoría y qué hacía que esto estuviera bien. Entonces, y también vamos a tomar en cuenta la interacción entre los átomos, o sea, lo final que vamos a hacer, lo cual nos va a permitir hacer un gran resultado encontrado por Van der Waals, que nos va a permitir por primera vez explicar por qué la materia puede tener distintos estados. Hasta el día de hoy, no, salvo en forma muy cualitativa, pero han aprendido desde que han tenido un poco de física y química, la materia tiene distintos estados como sólido, gas y líquido, por ejemplo. Hay más estados, por supuesto. Eh, y quiero explicarles que eso lo vamos a poder entender finalmente un punto de vista microscópico, qué está pasando y qué está generando este fenómeno. Pero eso nos va a tomar tiempo y seguramente me tomará la próxima clase, la subsiguiente, eso lo haremos quizá en persona. Pero lo primero es que quiero partir tratando de entender gases reales. Lo primero que voy a es simplemente quizás despreciar un poco la interacción, pero vamos a tomar en cuenta que nuestros elementos tienen una estructura interna muy compleja y eso lo va a hacer muy interesante. Entonces, bien, nos movemos en esa dirección de tratar de entender qué son digamos, los gases reales, digamos. Okay, en distintas aproximaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver es, entonces esta es nuestra clase remota, acá está, nuestra sexta clase remota, vamos a anotarlo acá, simplemente va a ser consistente con ella. Vamos a colocar sexta, vamos a colocar acá, sexta clase remota. Y lo primero que deberíamos estudiar entonces, digamos, o vamos a empezar a estudiar teoría de gases reales. Entonces, lo primero que uno quisiera decir cuando tiene un gas real, digamos, ok, la imagen que tenemos es simplemente, bueno, tenemos un contenedor que contiene, esto es un volumen B, y al interior tenemos nuestras partículas, que en este caso pueden ser muy complicadas, y estas, digamos, están aquí con cierta dinámica. Entonces hasta ahora nuestra descripción ha sido muy simplificada, solo hemos considerado que ellas, digamos, se mueven como partículas puntuales, que hace nuestra descripción que hemos hecho sistemáticamente en todo lo que hemos discutido hasta el día de hoy. Entonces si volvemos acá, solo por recordar, nuestros gases más bien son partículas puntuales, como vemos acá, a lo más le hemos colocado un disco, que también lo vamos a colocar en el futuro y tratar un poco de entender, digamos, que es un poco la física que hay detrás de este tipo de problemas. Pero ahora me voy a imaginar incluso que nuestros elementos no son discos, son cosas complicadas, son moléculas, por ejemplo, un gas simplemente diatómico o triatómico, o sistemas que tienen más elementos, uno le gustaría entender cómo poder describirlos un poco mejor. Entonces eso es lo que realmente queremos hacer.
Vamos a tratar de entender un poco mejor cómo hacer este tipo de descripciones, digamos. Entonces volvemos a la tablet para tratar un poco entender qué es lo que vamos a hablar. Entonces, muy bien, tenemos, esta vez vamos a considerar gases, digamos, compuestos, digamos, gases compuestos de partículas más realistas, digamos. Gases, gases compuestos, compuestos por elementos más complejos. Y no solo que sean más complejos y que interactúen, actúan entre ellos. Entonces, no solo nuestros elementos son más complicados, también vamos a tomar en cuenta que el tipo de interacción que tienen eh, va a jugar algún rol. Esa es la pregunta que nos queremos hacer desde antes, un poco lo queremos entender. Entonces, si quieren verlo, lo que nos gustaría hacer son muchas cosas, entre esas, por ejemplo, encontrar si esto además, bueno, suponemos que tiene una temperatura T, y tiene n partículas, nos gustaría encontrar, por ejemplo, ecuaciones de estado, por ejemplo, para la presión, cómo es la temperatura, una partícula. Nos gustaría calcular la entropía, pero obviamente la entropía tiene que ser función de la energía media. Y también nos gustaría calcular el potencial químico, que también nos puede calcular como B, T y N. Hubo otras variables, de acuerdo a ese problema. Son esas las cosas que nos gustaría de alguna forma resolver y entender qué es lo que está pasando en este tipo de gases que vemos que tenemos acá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es el formalismo que nos va a ayudar a responder esta pregunta? Bueno, hasta ahora, como hemos visto, ha sido útil esta idea de que si tomamos uno de estos elementos, supongamos, voy a destacar esto y está acá, entonces tomamos este elemento, podemos ver que este elemento está sumergido en todos los otros y todos los otros son, si quieren verlo como un termostato que tiene temperatura T, entonces seguiremos pensando de esta forma. Entonces nuestra descripción se basará en la descripción de un elemento en contacto con todos los otros a una temperatura, suponemos que se establece el equilibrio, a una temperatura T. Entonces lo que vamos a suponer es que tenemos uno en contacto con todos los otros, se establece una temperatura T. Es decir, que nuestro enfoque es lo que llamaríamos enfoque a la Gibbs. Seguiremos con esta idea de Gibbs, de pensar que tenemos un sistema pequeño, que es en este caso nuestro sistema rojo, que está en contacto con todos estos otros y se describe. Por lo tanto, si seguimos la Gibbs, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que ese elemento rojo, ese elemento, ok, escribí mal ahí, elemento, simplemente estaba pensando mientras escribo, elemento, ok, ¿cuál es la probabilidad de que ese elemento tenga temperatura T? Tengo una temperatura, pero más que una temperatura, tengo una energía, eso es lo que estoy pensando, sigo pensando, ok, tenga una energía R. Entonces sabemos por Gibbs que la respuesta es fácil, la probabilidad de que ese elemento rojo tenga una energía, llamemos R o indexada por R, o la configuración de energía R, quizás sea mejor, una energía o una configuración. Quizás vamos a decir configuración, pero recuerdo que podíamos tener varias configuraciones con la misma energía. Una configuración con energía R. Entonces eso nos da menos ER igual a partido por KT, o si quieren beta también, como lo hemos estado llamando, dividido por la función partición cuando son configuraciones. ¿Ok? Donde no olvidar
donde la función partición, z, que en principio va a ser función, vamos al futuro, de la temperatura y del volumen, porque bueno, es simplemente la integración sobre todas las configuraciones que tiene el sistema, digamos. Ok, eso aquí lo que hacemos es que hacemos todas las posibles energías que tiene el sistema. Muy bien. Entonces tenemos esta función partición con la cual calculamos o normalizamos la probabilidad. Ahora hace algunos supuestos, o sea, uno dice, bueno, estas partículas, igual que las miramos acá, si volvemos a nuestro caso acá, cuando son pequeñas, cuando son pocas, es fácil seguirlas. Pero cuando son muchas, por ejemplo acá, si coloco aún más, el problema es que si son muchas, como el caso que estamos viendo ahí, es muy difícil, debido simplemente a las colisiones, a una cosa que hay detrás en esta dinámica que tiene el sistema mecánico, que es lo que llamamos el caos molecular. Es muy difícil seguir las partículas. Es decir, que cuando ellas colisionan, no podemos en realidad seguir completamente una partícula. Tendríamos que marcarla con un color rojo y verla. Por lo tanto, en nuestra descripción vamos a pensar que las partículas son indistinguibles, es decir, que no se pueden distinguir una de otra. Esto va a ser nuestra hipótesis fuerte y que para 10 elevado a 23 partículas tiene mucho sentido, para 3 o 4 no, porque las puedo seguir mentalmente, pero cuando son muchas no podemos hacer ese proceso que nos gustaría hacer. Entonces, si quieren, vamos a hacer algunas hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Debido al gran número de constituyentes y al caos molecular subyacente. ¿Qué quiere decir este caos molecular? Es que fíjense, cuando tengo la colisión de una partícula y tengo otra, es muy difícil, sobre todo cuando hay muchas, con dos lo puedo hacer, pero cuando hay muchas, por ejemplo, saber si esta salió hacia arriba, o esta hacia abajo, o esta salió, uno diría, bueno, el factor de impacto me diría la respuesta trivialmente, pero no es tan fácil. Cuando son dos partículas, claro, no hay problema, tengo esta imagen, pero cuando son tres partículas o más partículas que colisionan muy seguido, esta acá y viene si quieren otra por acá, saber cuál es la partícula al colisionar que va a salir hacia allá, hacia acá y hacia allá, es muy difícil saber cuál es. Es muy complejo, un problema en realidad que tiene sensibilidad a las condiciones iniciales. Entonces, esta partícula puede ser la que sale por acá, o esta misma partícula puede ser la que sale hacia acá, o esta misma partícula puede ser la que sale hacia allá. Esta indefinición es lo que asociamos a lo que llamamos caos molecular, entendido por Maxwell. Entonces, hacer este caos molecular, el que nos va a dificultar saber exactamente cómo evolucionan tres partículas, saber cuál es. En el caso de partículas es muy simple porque uno ocupa el parámetro impacto y sabe simplemente uno se coloca, tal como aprendieron en los primeros años, uno coloca la distancia con estos objetos y uno sabe si está por arriba o bajo el centro. Pero cuando evolucionan tres al mismo tiempo, un pequeño error hace muy difícil predecir cuál es la dirección. Y por lo tanto, la conclusión es que a partir de estos argumentos lo que vamos a hacer es que suponemos, esa es parte de la hipótesis, suponemos que, que las partículas son, voy a escribirlo con mayúscula, indistinguibles. Es decir, no somos capaces de, al mirar, saber, salvo que, por ejemplo, le colgaba color, las podría ver, pero todas las anteriores no tenían colores, colisionan, es muy difícil que diga voy a seguir esta, la trato de seguir, lo más probable es que se me va a perder muy luego, entonces son indistinguibles. Entonces, usando esta hipótesis de indistinguibilidad, uno lo primero que podría hacer simplemente intuitivamente, pero lo voy a explicar un poco mejor, intuitivamente, uno diría, bueno, mira, la función partición de n partículas con temperatura T a volumen B debiera ser la función partición de una sola partícula, temperatura T y volumen B. Ahora,
como son n, vamos a suponer que todas son completamente indistinguibles, así que ser n veces la misma función partición, ¿ok? Y esa sería si son n partículas, pero además vamos a suponer que las podemos distinguir, es decir, que tenemos, al permutarlas, creo que estamos contando de más, y eso entonces nos va a hacer que aquí hay que dividirlo por un n factorial para que sea entonces indistinguible. Eso me da cuenta de todas las permutaciones que me podrían distintas soluciones. Entonces esta es la función partición intuitivamente. Ahora voy a tratar de explicar un poco más profundamente de que uno tiene en este caso una función partición de n partículas. ¿Ok? Pero tratemos de entender un poco más cuidadosamente esto, digamos, y qué podemos hacer con esto, cómo entender el origen de esta forma intuitiva. Lo primero que quería discutir, les dije que mis objetos tienen, como ven acá, estructuras complicadas, no son cualquier cosa, pueden ser objetos muy complicados. Entonces, en principio, lo primero que debemos notar es que la energía de los constituyentes es compleja, es complicada, quiero decir. Vamos a la palabra complicada. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía de una sola partícula, entonces en principio, bueno, vamos a tener una energía, voy a colocar este símbolo para un poco más de traslación. Voy a tener una energía, por ejemplo, interna de densidad de carga, de cargas eléctricas estoy pensando. Vamos a tener una energía de vibración. O sea, las moléculas vibran y asociado a eso tengo como si fuera un resorte. Como vimos ese problema complicado, tenemos energía de las cargas. También tenemos, por ejemplo, la energía nuclear. O sea, tenemos una zona, por ejemplo, un núcleo, en los cuales hay muchas más partículas, estos quarks que están ahí, que tienen toda una dinámica complicada. Entre otras, o sea, vemos que vibraciones, tenemos densidad de carga, traslación, y si quieren acá podríamos colocar incluso la energía de interacción entre partículas. Interacción entre partículas. Entonces vemos que interacción de partículas. Partículas, donde esto obviamente lo quiero llamar interacción. Interac. Entonces tenemos muchas cosas complicadas. Ahora, si miran, voy a, para empezar, por ahora no voy a decir nada, pero lo que voy a hacer distinta aproximación, voy a pasar un poco en orden lo que voy a hacer. En un principio, hasta ahora, hemos solo estudiado la energía de traslación y eso fue lo que llamamos nuestra teoría cinética. Hasta ahora solo hemos considerado que se trasladan. Vamos ahora a agregarle a nuestro gas, para que sea más realista, distintas aproximaciones. La siguiente aproximación que voy a tomar es que voy a tomar esto más lo que llamaríamos toda esta parte de acá, que si me permiten lo voy a colocar con otro color. Acá vamos a colocarlo así. Esta parte de acá hasta aquí lo llamaríamos energía, o sea, tomaría en cuenta lo que llamamos energía. Particularmente si no tomamos en cuenta, quizás no tomamos en cuenta esto, pues la cerramos aquí mejor. No tomamos la traslación. Entonces, si no tomamos la traslación, voy a borrar con cuidado eso. Entonces, si no tomamos la energía de traslación, tendríamos entonces que, ok, lo voy a hacer, ahí. Tenemos lo que llamaríamos la energía interna. La energía interna entonces tiene que ver con, vuelvo a insistir, las densidades de carga, los momentos de vibración y energía nuclear. Y el último término, que va a ser lo último que va a tratar de hacer, que va a ser más complejo, pero juega un rol, es esta parte de acá que vamos a asociarla a la interacción. Entonces, como ven, hasta ahora en nuestra teoría solo hemos usado la parte verde, queremos incluir la parte amarilla y queremos también incluir esta parte en la interacción finalmente. Pero vuelvo a insistir para que quede muy claro, esta energía de interacción, en esta descripción de acá, las partículas tienen tamaño, muy difícil de seguir, insisto, miren uno y tratan de seguirla para ver que en la cuanto cuando se pierda. Muy complejo poder describir todo eso que estamos viendo ahí. Pero lo siguiente que quería decir es que si volvemos al alto de partición, cuando les hablé, este es el problema que estoy pensando más bien. Por ahora voy a despreciar la interacción, voy a asumir que las interacciones son débiles, esencialmente las cargas están neutras, pero el sistema tiene una energía interna claramente de vibración, rotación, energía nuclear, cargas, por ejemplo, no creo que acá voy a agregarlo, rotación, etc.
tienen muchos grados de libertad interno. Y, y es eso lo que quiero, va a ser el segundo paso que queremos hacer. Entonces eso vamos a tratar de alguna forma, resolverlo con cuidado hoy. Y por supuesto vamos a resolver todo el problema, pero en ciertas aproximaciones, por supuesto. Entonces, acá me faltó esa parte de energía, también podemos agregar la que dije de rotación. Ujú. Tenemos toda esta energía en este problema que estamos tratando de resolver. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, por ahora tenemos toda esta energía y tenemos muchas partículas. Esta es la energía de la partícula R nomás. ¿Ok? Después nos vamos a preocupar, si quieren, ¿qué vamos a hacer? Hasta lo que estaba diciendo, si quieren, en resumen, muy globalmente, en resumen, dijimos que la energía R es una parte asociada a energía cinética, que la llamamos de traslación, una parte asociada a energía interna, la cual incluye las densidades de carga, vibración, rotación, energía nuclear, y también vamos a tener una partícula interna y otra desgraciadamente se parece mucho, vamos a llamarla de INTEC, de interacción. ¿Ok? Entonces por ahora hemos usado la primera parte, ahora hay que usar la segunda y la otra finalmente es encontrar y resolver, entender bien cómo funcionan los gases, pero primero tratemos de hacer algunas cosas generales, como tratar de entender, bueno, si lo que les dije, partículas distinguibles o no, tiene sentido que la expresión que está acá, pero primero necesitaba que tengan en mente bien la energía y las aproximaciones que voy a hacer para calcular. Entonces, si uno, por ejemplo, piensa que tiene dos partículas, en el caso de dos partículas. Es decir, es que tomo la imagen que está acá y en vez de tener una sola en contacto con el termostato, pienso que hay dos que están en contacto con este termostato y me pregunto cómo sería en este caso, por ejemplo, la probabilidad o la función partición con la cual calculo la probabilidad. Entonces uno diría, mira, Z en este caso es un poco más complicado. La función partición sería sumamos sobre las configuraciones R de la primera partícula y S la segunda partícula, es decir, tendríamos menos ER más ES, todo esto multiplicado por beta o si quieren dividido por KT. Tendríamos esta expresión que está ahí. Ahora, si tenemos dos partículas, siempre podemos hacer un cierto ordenamiento de las partículas. Por ejemplo, podemos decir que esta la vamos a escribir tal que colocamos acá R, las configuraciones R. Voy a asumir que las configuraciones tenemos, por ejemplo, las dos partículas están en la misma energía, así coloco 2 beta ER, porque obviamente es la suma, esto es una suma, me da la misma suma. Y también voy a sumar después en R distintos de S, no pueden estar iguales porque no puede ser la misma configuración, porque se la suma la parte anterior, por exponencial de, en este caso, nos quedaría menos es ER más E, en este caso S por beta, pero con restricción de que R es distinto de Z, y eso hace la diferencia entre esta suma de esta acá y la acá. Las acá podían ser iguales, los R y S, en esta acá no, separo, aquí están las partículas exactamente en el mismo estado, y aquí las partículas están en estados diferentes. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque uno obviamente puede generalizar esto y pensarlo, digamos, para muchas partículas, digamos, ¿sí? Ahora, se me olvidó algo importante. Sí, eso sería bien, eso es general, pero si las partículas son distinguibles, esto es general, pero, si las partículas son indistinguibles, entonces el último estado debería ser escrito de otra forma, debería ser escrito suma en R, exponencial de menos 2 beta R, y acá debería sumar un medio. ¿Por qué? Porque como son distinguibles, no somos dos veces la misma cosa, no sé distinguir si la configuración es este N1 y este N2, o este N2 y este N1, a eso me refiero que lo hace que sean indistinguibles. Entonces R distinto de S, y acá nos queda exponencial de menos R más S por beta. Pues bien, basado en esto, ahora entonces puedo escribir en general. Si pensamos de la misma
forma para n partículas, entonces en ese caso, ¿qué vamos a contar? Bueno, vamos a encontrar que la función partición de n partículas sería simplemente la sumatoria de r por, en este caso, nos quedaría la sumatoria de r de exponencial de menos, nos quedaría que supongo que están todas, son n partículas en el mismo estado, nos queda n beta e sub r, más, ahora supongo que solo dos de ellas tienen exactamente la misma configuración, es decir, que acá deberíamos colocar que sumamos en R1, R2, nos quedaría, digamos, que tenemos, ¿qué lo queremos decir? Que tenemos al menos una, perdón, no dos de ellas igual. Ahí estamos pensando que todas tienen que tener la región, estoy pensando que todas tienen, si quieren, lo voy a decir mejor. Todas tienen configuración R, salvo una, que le vamos a poner R2. O si quieren S, como lo quieran ver, digamos, puedo usar una o la otra. Entonces me queda que aquí la energía sería, bueno, hay N menos 1 en R, y tenemos además, por beta por supuesto, y tenemos además una con energía ES, y todo esto por supuesto multiplicado por beta. ¿Ok? SS, mejor usar S o S está bien. Voy a usar mejor S como notación y lo voy a poner S1. Una que no esté, ok, no nos queda tan bonito, la verdad es colocar un poco más acá para que podamos escribir un poco mejor esta fórmula. Arriba acá, aquí la corro un poco y ahí sí nos va a quedar mejor, para poder escribirla mejor. Entonces nos queda, borramos esta parte de acá, sí, nos queda menos, esa está en el estado de configuración S1, ES1, perdón, porque lo pongo afuera. Entonces nos queda esa y una sola partícula en el estado ES1 y todo esto multiplicado por beta. Entonces ahí tenemos una sola partícula para poder hacer eso que está ahí. Y por supuesto son indistinguibles. Esta partícula que está en S1 puede ser, lo digo por, en este caso, 2. ¿Por qué? Porque tengo todas estas y una acá y después puedo hacer una acá y todas estas acá. Puedo empezar a buscar todas las configuraciones que me dan en realidad la misma configuración. Es decir, si tengo n-1, en realidad no 2, me da n porque dije 2. n-1 configuraciones me estaría dando lo mismo. n-1 configuraciones, tomo las partículas, hay una que tiene energía S y todas las otras tienen la misma. Después saco de acá, esta está acá y la coloco acá. Eso lo puedo hacer de n-1 formas, porque son las n1 que están acá. Y así después puedo suponer que hay, eso sería entonces suponer que en este caso hay una con energía distinta. Entonces, una con energía distinta. Energía distinta. Pero en realidad uno puede después pensar que hay dos distintas, tres distintas, cuatro distintas, etc. Y la suma entonces me va a llegar hasta la cual todas son iguales. Pero cuando todas son exactamente, o sea, no todas están en el mismo estado, todas están en el estado de energía distinto, es decir, que todo tomar acá, recuerden, R es distinto a S1. Entonces acá debería sumar en R, ¿ok? Sumar R1, R2, hasta Rn, ¿ok? Sumamos la energía E de menos beta, lo hago un poco más abajo para que nos dé espacio, eso está un poco, no sé por qué me está quedando muy apretada la forma. Me queda entonces menos, nos quedaría beta factor de E R1 más E R2 hasta más E Rn. Y donde estamos diciendo que todas son distintas. Están todas en algún estado distinto. Entonces vuelvo a insistir, en la otra lo que hice es que aquí estaban todos en el mismo estado. Aquí tenía n-1
una en el mismo estado y una distinta. Y acá tendría que colocar dos en estados distintos y n-2. Y aquí esta última es la que están todas en estados completamente diferentes o configuraciones distintas. Así que esto me queda la función partición. Pero aquí viene algo interesante que uno debe discutir o hablar de esta función partición. Es lo que llamamos principio, un principio un poco fundamental de la física que me va a venir a explicar esto, que se llama el principio de exclusión de Pauli. Principio que viene de la mecánica cuántica, principio lo voy a usar de exclusión para justificar mi aproximación que les hice acá. Entonces el principio de exclusión de Pauli dice, ¿qué nos dice? Dice esencialmente, dos partículas cuánticas no pueden estar, dos partículas cuánticas no pueden estar en el mismo estado. Esas son las que llamamos fermiones, pero bueno, no vamos a entrar en estos detalles, pero dos partículas de materia no pueden estar en el mismo estado cuántico. Y esto que estamos discutiendo ahora, que no va a estar preciso, es un principio muy, muy importante, como ven, principio, es decir, algo que no sabemos demostrar, pero que lo vemos bien. ¿Qué nos dice esto? Nos dice algo interesante que puede ser útil en nuestra descripción. Entonces aquí vamos a buscar el principio de exclusión de Pauli, por acá lo puse. Entonces ahí tenemos una imagen de Pauli. Entonces Pauli va a formular, digamos, esta ley, como dice ahí el teorema de Spinez en 1940 y otras cosas más. Pero entonces, esencialmente, este principio de exclusión nos dice que, veamos dónde está escrito, no está escrito acá, ¿dónde está? Bueno, acá lo dice que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico, eso es lo que estamos un poco diciendo, digamos. Entonces, fermiones son en nuestro caso partículas de materia, como nuestros electrones, no pueden estar en el mismo estado cuántico. Y me voy a aprovechar de esta propiedad, digamos, no es de esta propiedad, digamos, de Pauli, digamos, ok. Como dice ahí, el principio fue establecido más bien en el año 1925, ok, vamos a colocarlo acá, Pauli 1925. Y este principio entonces esencialmente nos dice que no podemos tener dos estados cuánticos, partículas, digamos, en el mismo estado cuántico. Por lo tanto, si volvemos a nuestra suma, que era un poco compleja, estaba acá, vuelvo a ella, muy bien. Ya estaba yo escribiendo en la tablet y por supuesto nadie me avisó que estábamos en la tablet, pero bueno, esas cosas a veces ocurren, no se preocupe, voy a tratar de ser cuidadoso que no lo ocurra. Entonces estamos al principio de Pauli y nos dice esencialmente de toda esta suma complicada, a pesar que si no fueran cuánticas o la naturaleza no fuera cuántica, tendríamos que hacer toda esta suma. Pero el principio de incerteza de Pauli nos dice que el principio de exclusión de Pauli nos dice que no pueden estar todas las partículas en el mismo estado, no pueden haber n-1 en el mismo estado, no pueden haber -2, no pueden haber -3, todas tienen que estar en el distinto estado. Y por lo tanto, para partículas de materia, como son nuestros fermiones, luego, ok, me voy a ocupar y esta vez me permiten usar esto, pero es para justificar de dónde viene un poco más profundamente esta expresión que está acá. Entonces, luego, para partículas fermiónicas, para partículas materiales, ok, vamos a tener que esencialmente nos va a quedar que la función partición no puede estar en otro estado, así que nos queda esto que está acá. Y obviamente si eran distinguibles, se volvió a colocar, acá viene el n factorial. Nos quedaría que la función partición vale 1 partido por n factorial, sumatoria de R1, R2 hasta Rn, con Ri distinto de Rj cualquiera, para todo ij, de simplemente exponencial de menos Ri. Ok, ahí tenemos suma sobre todas las energías por beta. Ok, sumamos toda la energía de R1 hasta, en este caso estamos sumando en I, de 1 hasta N. Y por supuesto, como están en estados distintos, esas sumas no van a interferir, las podemos separar. Y como las podemos separar, en realidad cada una de estas sumas, entonces anotemos antes de escribir el resultado, lo voy a escribir, pero en realidad mejor decirlo. Note que, entonces, donde no hay índice repetido, no se repiten índices.
Y luego cuando sumo sobre una, la otra tenemos el segundo valor, y después cuando sumo sobre la otra tiene el segundo valor. Por lo tanto, esto va a hacer que esto sea exactamente igual a sumar una sola vez n veces. Y por lo tanto nos va a quedar que esto va a ser la suma de en RI de exponencial de menos ERI beta, pero sumado n veces. Y partido por n factorial. Y eso nos lleva entonces, usando esta idea de Pauli, nos permite mostrar que efectivamente esto igual a la función partición de una partícula elevado a n partido por n, nos da la función partición de n partículas, ok, a temperatura T en un volumen B. Entonces, ese es el resultado que traté de mostrárselo intuitivamente, que viene a partir de Pauli, esta parte que está acá, pero como ven, es mucho más complejo, digamos, viene algo mucho más profundo, viene de otro lado esta expresión de que la función partición es igual a la función partición de una partícula por n factorial. ¿Ok? Entonces, si quieren verlo así, lo que les mostré es que intuitivamente unidad de función partición es bueno, de cada una es evidente y el n factorial viene que son indistinguibles, pero eso viene en realidad también de un principio más profundo de la física que nos dice que no pueden usar dos mismos estados cuánticos, y eso nos lleva, digamos, a esta entretenida, digamos, discusión que estamos viendo ahora. Pero entonces ya está, vamos ahora a usar esta fórmula y ahora que la entendemos vamos a sacarle un poco de provecho, qué es lo que aprendemos, qué podemos sacar con ella de interesante. Entonces primero vamos a partir con gases, digamos, con elementos complejos no interactuantes. Entre ellos voy a asumir que no están interactuando, pero son complejos. Entonces llamemos gases reales de interacción despreciable. Interacción despreciable. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que, vuelvo a insistir, son como los gases que tenemos acá, pero lo único que no tenemos es que despreciamos la interacción. Es decir, que tomamos esto y lo único que tenemos que sacar es que no tienen interacción. Es eso lo que queremos, digamos, usar. Digamos, son gases interactuantes, pero no, o sea, lo que no tenemos la interacción. Es decir, que tengo que venir acá y entre ellas estas partículas colisionan, si quieren, o tienen interacción, pero que es muy, muy débil. Entonces nos queda algo así, gases interactuantes, pero que no, en este caso, insisto, con interacción despreciable. Por lo tanto, esto nos va a hacer pensar entonces que la energía, en este caso, tiene esos dos componentes. La energía del sistema, vamos a borrar. La energía del sistema tiene la forma siguiente. Luego la energía del sistema es simplemente E igual a una energía de traslación y una energía interna. No hay interacción. Entonces vamos a ver que la energía se puede separar en energía interna y de traslación. Podemos hacer ese supuesto sin problema. Por lo tanto, luego la función partición, con la cual vamos a empezar a calcular función partición. Entonces la función partición se escribe simplemente, bueno, debería ser z, debería ser la suma. En este caso debemos tener unos índices que suman sobre la parte cinética y la parte de traslación. No nos queda otra posibilidad de que sea cinética y traslación. Es decir, que nos queda un índice que sumamos sobre la energía, digamos, recuerden que todo esto es la energía de una partícula, está claro, la función partición de la energía de una partícula, así que aquí viene E menos beta I de una sola partícula y estamos sumando, digamos, sobre las distintas configuraciones que tiene una sola partícula. Digamos, acá está, si quieres, el R que hemos estado usando siempre. Pero ahora esto lo vamos a tratar de escribir como simplemente una suma de exponenciales, donde acá tenemos parte de energía en la energía de traslación, y estamos sumando sobre las configuraciones de energía de traslación, y también tenemos que sumar sobre la energía, en este caso de energía R, en este caso de interna. Pero muchos problemas, entonces anotamos esta idea importante, en muchos problemas,
la energía de traslación es separable de interna. Es decir, que esencialmente es como lo que vemos, que tenemos una molécula, algo muy complicado, qué sé yo, que tiene distintos elementos, etcétera. Nuestro sistema, por supuesto, va a tener un centro masa. Esa va a estar descrita en nuestra posición, o si quieren nuestra posición, y tenemos una variable interna que dan cuenta de toda esta dinámica complicada. Por lo tanto, eso nos dice que la energía, cuando hacemos esta suma, podemos descomponer sin problema en índices distintos porque las variables son distintas. Es decir, que dado que, dado que las variables que describen la traslación y la energía interna son distintas, entonces los rótulos pueden ser diferentes. Eso quiere decir, cuando decimos energía R o configuración R, eso puede ser que tenga, por ejemplo, momentum tanto y, por ejemplo, variables de perdón, interna de vibración, sea tanto, etcétera. Entonces, eso hace que nuestra función partición en realidad la deberíamos escribir como simplemente sumatoria sobre aquellas variables que tienen que ver sobre la traslación, ok, llamamos traslación, y variables que tienen que ver sobre grados internos. Y por lo tanto nos quería decir que la energía en realidad debería separarse entre una parte que tiene que ver con la energía o las variables hacia la traslación, sumamos sobre todas esas variables, y después sumamos también energía con respecto a los grados internos, y eso nos da por beta. Así que eso nos permite hacer eso. Y como son dos variables distintas, y aquí viene lo interesante, es que en realidad Z1, en realidad lo podemos escribir como sumatoria, como son variables completamente diferentes, el centro de masa no depende de los grados de libertad internos que tiene el sistema, nos va a quedar que R de traslación, que vuelvo a llamarlo R de traslación, voy a llamarlo R, vale menos E energía de traslación por beta, y estas sumatorias se pueden separar completamente porque esta tiene los grados internos del sistema. Y por lo tanto tenemos energía interna por beta. Y luego esto nos dice algo trivial, pero importante debido a la separación. Nos dice particularmente que la primera parte es lo que llamaríamos la función partición de una partícula asociada a la traslación, que debería depender de T y B. Y la segunda parte tiene que ver con todos los grados internos que tiene el sistema, que están acá. O sea, la segunda parte es de una función partición interna, de una sola partícula. Y esas típicamente suele depender de T. ¿Por qué? Porque obviamente el volumen o el movimiento de traslación es donde aparece el volumen. Las variables internas no tienen que ver con el volumen, tienen que ver con la dinámica que tiene el sistema. Entonces, hacemos esa observación. Las variables internas, vuelvo a insistir, como desplazamiento, densidades de carga, etcétera, las variables internas no dependen de la posición. La posición depende del centro de masa. Luego, la función partición no depende del volumen. Y si eso es así, entonces muy bien, ahora estamos en buenas condiciones de decir que si esto es así, no depende del volumen, entonces la función partición total de Tv n partículas debería ser simplemente la función partición traslacional de T por V elevado a n por la función partición interna de una partícula elevado a T n.
Y todo esto partido por n factorial. Esto nos da la función partición, o deberíamos tener esta función partición hasta ahí de un sistema que es complicado. O sea, quiero decir que son moléculas o objetos muy complejos que tienen toda una dinámica interna, que es la que hemos estado tratando de representar acá interna. Tenemos esta imagen que está ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, a pesar que parecía ser complicado, vamos a ver que con esta estructura voy a poder escribir las ecuaciones de gases eh, eh, complejos, reales, sin interacción. Es porque esencialmente la energía de traslación es separable y se escribe simplemente, lo voy a escribir esta vez como el momentum al cuadrado partido por 2m más los grados de energía, si quieren verlo, interna. Eso que está ahí, si es que alguien no lo ve, estoy usando que P vale m por la velocidad, y luego si quieren eso me da inmediatamente, me da la energía escrita en momentum, y vemos que la energía cinética es completamente separable. Entonces esto es la energía cinética, o si quieren energía de traslación, separable. Muy bien, es separable, eso nos ayuda bastante a que sea así separable a poder resolver el problema. Por lo tanto, esto nos va a permitir, digamos, tratar de hacer estos cálculos que está acá, porque vamos a ver que la única parte que depende del volumen, que es con la cual voy a encontrar las ecuaciones de estado, está acá. Entonces voy a calcular esta. Entonces, si quieren, voy a tomar la función z1 de traslación. Entonces, de traslación, eso simplemente debería ser la suma, en este caso es que la energía es E elevado a menos energía vale P cuadrado partido por 2m, y esto partido por kT, por supuesto. Y esta energía, por supuesto, no es discreta, las configuraciones son continuas, las velocidades no tienen que ser discretas, entonces esto debería ser una integral de, en este caso, una integral de P en tres coordenadas, Px, Py, Pz. También deberíamos tener una integral del volumen, es decir, una integral en coordenadas, x1, x2, 3, eso integral en volumen, y esta es integrada de menos infinito a más infinito, en principio no vamos a colocar ninguna restricción, y esa debería ser la función partición. Eso, bueno, insistir, es equivalente a nuestro E menos ER beta en R. Solo que en estos casos, como ven, ok, lo hago acá, está un poco pequeño, voy a colocar un poco más acá, tenemos espacio suficiente. Entonces nos queda, eso debería ser la suma de las configuraciones de E de menos R por beta, solo que esta vez lo estoy expresando directamente en unidades de RP. Pero aquí hay un problema, cuando puse integral, P tiene dimensiones de masa, entonces notar bien, aquí hay un pequeño problema técnico, notar bien, notar que Z no tiene dimensiones, no tiene dimensiones. Y aquí hay dos cosas que tienen dimensiones. R me da a la 3 me da un volumen, y esto me da algo así. O sea, lo que estoy diciendo es que dr a la 3, eso es, tiene dimensiones de m al cubo, volumen. Y P tiene dimensiones de P al cubo. Es decir, tiene dimensiones de, si quieren, ¿qué dimensiones tiene eso? Eso tiene dimensiones de kilogramos, o sea, el momentum es kilogramos al cubo por metro al cubo partido por segundo al cubo. Entonces todo eso tiene muchas dimensiones, digamos, eh, que están ahí, digamos, están. Entonces tiene dimensiones de momentum al cubo. Entonces la situación, digamos, sobre un poco eh, no trivial en el sentido que ese no depende, ese no tiene dimensiones. Por lo tanto, nos falta algo que tenga dimensiones de RP. Y veamos que en la física, y aquí aparece una constante que no va a jugar ningún rol en nuestra descripción, pero que va a ser fundamental. Necesitamos alguna constante, necesitamos una constante física, una constante de dimensiones de momentum por R.
Necesitamos algo así. Vamos a ver que en física hay una constante que tiene estas dimensiones, o una constante que vamos a ver que es fundamental, que tiene estas dimensiones, que la voy a colocar, no va a cambiar nada en otros cálculos, pero nos muestra la necesidad de esta constante. P, voy a insistir que tiene dimensiones de qué, eso es kilogramos, metros, en este caso nos queda kilogramos, metros, partidos por segundo, y esto tiene dimensiones de metro, así que esto tiene dimensiones de kilogramos, metros cuadrados partidos por segundo, que eso, si quieren verlo, tiene dimensión algo así como si multiplicamos por segundo aquí y segundo acá abajo, nos da dimensiones de energía, que es kilogramos metros por segundo cuadrado por tiempo. Entonces necesitamos una constante fundamental o importante, si quieren verlo así, fundamental de dimensiones de energía y momento. Y esta cantidad fundamental existe. Vamos a ver que tiene un nombre, se llama H barra, que la llamamos constante de Planck. Fue descubierta para entender, digamos, por qué la energía a niveles pequeños, o fue propuesta, o tiene que ver por qué la energía pequeña, misma dificultad, se requiere algo que tenga dimensiones de energía y tiempo. Y veamos que esto es una constante fundamental, como por ejemplo la constante de gravitación. La constante de gravitación fue introducida para que tuviéramos dimensiones de fuerza, algo que dependía, uno partido por la distancia, dependía de las masas. Pero aquí, naturalmente, necesitamos alguna constante que tenga estas dimensiones de energía por tiempo, y esa constante que nos viene de regalo es esta constante que llamamos de Planck, esta que nos gusta llamarle H barra, que como ven ahí tiene dimensiones perfectas, lo que necesitamos, tiene dimensiones de, esto es energía, esto es frecuencia, no partido por T, así que este H tiene dimensiones de energía por tiempo. Ahora, constante Planck está en distintas unidades, aquí está en electron-volt segundo o joule segundo, es una constante muy pequeñita, nos gusta con H barra, que es del orden de 10 elevado a menos 34 joule segundo. En nuestro estudio no va a cambiar nada de nuestra descripción, pero lo interesante y lo fundamental que esta constante propuesta por Max Planck nos va a permitir entender, digamos, o va a ser fundamental para entender la mecánica cuántica, nos da las escalas donde la mecánica cuántica juega un rol, pero en nuestro caso nos permite decir que la mecánica que hemos, o sea, la descripción que estamos haciendo de muchas partículas, se requiere alguna constante fundamental. Entonces esta constante fundamental tiene que aparecer y es H barra, y la vamos a usar, a pesar que la teoría no va a cambiar, simplemente voy a venir acá y para que mi función partición quede adimensional, voy a colocar acá una constante que tiene dimensiones de P por R, así que es H, P por momentum por posición, y como está tres veces, la vamos a colocar al cubo. Así que introducimos esta constante, perdón, está de nuevo yo escribiendo y ustedes no estaban viendo nada, disculpen. Entonces, esa constante, lo que estoy haciendo es, la vuelvo a colocar acá, ahí está, muy bien, la acabo de escribir ahí. Entonces esta constante la colocamos acá, H barra, es un número, no afecta en nada. Si alguien quiere números, H barra es del orden de 10 elevado a menos 34, en este caso joule segundos, ¿ok? No va a afectar nuestro estudio, pero nos muestra que hay una constante ahí. Es como cuando decimos gravitación, hubo que inventar una constante que está ahí. Si pudiéramos tener algo que mida funciones, partición, mediríamos esta propiedad fundamental. Ahora lo que vamos a ver es que la física uno mide derivadas de la función partición, energía de Helmholtz, y por lo tanto esta constante no aparece, pero ahí tenemos una constante en nuestra descripción muy fundamental, que es la constante de Planck. Entonces, muy bien, eso quiere decir que lo que necesitamos calcular es z igual a la integral de, voy a escribirlo de otra forma, en el volumen que estamos estudiando, de que es de P, y tenemos 3 veces R, 3 veces P, partido por H barra al cubo, por exponencial de menos P cuadrado, ¿ok? P cuadrado, momentum ahí, partido por 2mkt,
Ok, la exponencial está aquí, pues que quede claro que va así. Entonces esta es lo que tenemos que tratar de, bueno, vamos a calcularla, en realidad no tenemos que tratar de, la vamos a calcular. Esta es la función partición, como vimos, de una partícula cuando solo tenemos traslación. Y vamos a ver que con esta ya vamos a poder decir algo profundo una vez que la reemplacemos una función partición de n partículas y de ahí calculemos la ecuación de estado. ¿Cómo calculamos ecuación de estado? Todas esas cosas las veremos inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo calculamos eso que les acabo de decir? Bueno, primero calculamos esto. Entonces, z, primero que nada, esta integral, como ven acá, esto depende de p, pero no hay dependencia en el volumen. Entonces, integramos el volumen, trivialmente. Y cuando integramos el volumen, encontramos que Z1 traslacional, entonces de traslación, vemos que esto vale simplemente B, sales afuera, y nos queda H barra al cubo, también es constante. Y ahora la integral en P hacemos, bueno, la escribo y explico lo que voy a hacer. Entonces también hacemos, como está en coordenadas en 3 dimensiones, voy directamente y hago simplemente coordenadas, usamos coordenadas esféricas. Y cuando usamos coordenadas esféricas vemos que ZI traslacional se transforma en que B de h barra nos queda la integral de, en este caso, de p cuadrado por el ángulo sólido. P cuadrado, por supuesto, es el módulo de p. Nos queda p cuadrado de p del ángulo sólido, ok, de exponencial de menos p ahora al cuadrado, porque es el módulo del momentum de mkt. Y entonces integramos esto que está acá. Bueno, el omega cuadrado es la integral de un ángulo sólido, simplemente es 4pi, así que nos queda 4pi de h barra al cubo. De esta integral es, por supuesto, es módulo de 0 a infinito. Me queda de p cuadrado de exponencial de menos p cuadrado partido por 2mkt. Y esta tenemos que tratar de calcular y ver qué podemos decir de ella. Ahora está acá, ¿cómo lo hacemos? Bueno, simplemente integramos por partes. Esto es p por exponencial de menos p cuadrado partido por 2mkt. Esa integral es asible, es una integral donde simplemente el lado de acá sabemos la primitiva, es por integración por parte, nos queda que z1 entonces vale por z1 vale esto que está acá, vale simplemente b4pi h barra al cubo. Nos queda factor común de qué. Bueno, la primitiva de eso que está ahí es simplemente nos quedaría p por la primitiva con signo menos. Ok, nos queda el signo menos de la integración, o sea, o de la primitiva, así que lo voy a colocar acá. La primitiva de eso es simplemente, para que nos dé eso, es simplemente es exponencial de menos 2, de p al cuadrado partido por 2 p cuadrado, p al cuadrado partido por 2mkt. Cuando derivamos eso, bueno, nos da 2p, así que el 2 se va, pero tenemos que sacar también el mkt, así que nos queda un factor aquí, mkt, y eso nos da exactamente la primitiva, así que nos queda eso menos la integral, pero con el menos nos queda más. Y por supuesto está evaluado a los extremos, 0 infinito, nos queda más, evaluado la integral de qué, de la derivada de la otra función, que en este caso la función que nos queda es p, eso es integración por partes, su derivada simplemente es 1, por, en este caso, la primitiva, que nos queda el menos menos, queda por exponencial de menos p cuadrado partido por 2mkt, y todo esto integrado por p desde 0 a infinito. Nos queda esta expresión que está ahí. Y ahora, por supuesto, bueno, y esto cerramos el paréntesis. Entonces, lo primero que debemos ver acá es que esta parte de acá es 0, porque en 0 es 0, en infinito la exponencial es 0. Por lo tanto, nos queda que la función partición, muy bien, muy simple, vale hasta aquí. Simplemente b por 4pi partido por h barra al cubo. ¿De qué cosa? De la integral de 0 a infinito de exponencial de menos p cuadrado partido por 2m kt de p. Y esta integral
es conocida, ya la hemos hecho, es una gaussiana, pero tiene, que si queremos hacer una gaussiana, como esto va a ser infinito, hay que entonces colocarle un medio. Entonces sabemos que esto es 0,1 de b de 4pi partido por h barra, lo dimos por un medio, con una función par, la vamos a hacer de menos infinito a más infinito, y le ponemos un medio de menos p cuadrado partido por 2mkt de p. Entonces en un medio tenemos ahí el 4pi, lo transformamos entonces en 2pi de b partido por h barra, y nos queda la integral de menos infinito a infinito de la exponencial de menos p cuadrado partido por 2mkt. Ah, pero se me olvidó algo, lo anoto al tiro. Cuando la primitiva tenía también este factor que está acá, no olvidar, mkt, así que aquí hay un factor que se me fue, no lo escribí ahí, es la derivada de la función por la primitiva, así que me queda acá un factor que se me faltó, que es de la forma mkt. Muy bien, si no estaríamos mal. Entonces nos queda eso por acá, mkt, lo escribo acá, digamos. Entonces lo colocamos un poco más acá, vamos a aclarar todo esto un poquito más acá para que nos dé espacio. Muy bien. Entonces nos queda mkt, mkt, mkt. Entonces nos queda mkt ahí. Y ahora simplemente nos queda esta primitiva que está acá, que es muy, esta que está acá, que es muy simple. Esta acá ya hemos calculado, esta es una gaussiana. Sabemos que la raíz, la gaussiana, entonces simplemente eso lo hemos calculado. Eso vale la raíz, en este caso, si va a p al cuadrado, es el factor que está abajo, así nos queda simplemente 2pi. Y nos queda antes, cuando ya el m era la temperatura, nos queda simplemente, ya la hemos calculado varias veces, teniendo las dos dimensiones, teniendo coordenadas polares, nos da m 2pi mkt. Nos da antes simplemente el factor, si tenía beta nos queda arriba, o 1 partido por beta, así nos da eso que está ahí. Y como ven, podemos ahora coleccionar todo lo que nos da con cuidado. Y al coleccionar todo eso con cuidado nos da la siguiente expresión. Nos dice que z1 vale. Entonces, fíjense, nos queda b partido por h barra al cubo. Acá tenemos, fíjense, aquí tenemos mkt. Acá también tenemos mkt. Entonces vale a 3 medios. Aquí tenemos 2pi, raíz 2pi y 2pi acá. O sea, tengo 2pi ahí, 2pi acá. Así que si quieren nos queda al tiro, nos da 2pi. Y por otro lado también tenemos acá mkt, pero uno tiene raíz, no tiene que haber raíz, entonces nos queda simplemente mkt elevado a 3 medios. Y entonces encontramos finalmente, este es el resultado correcto, nos da que z1 vale, después de calcular un poco esto que está acá. Muy bien, logramos contar cuánto vale la partición, en este caso solo de traslación, no olvides, esta es la parte de traslación, 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 he gustado que el rato, traslación, traslación, la función de traslación, no hemos estado calculando otra. Entonces encontramos cuánto vale la energía de traslación. Pues bien, ahora llevamos esto al caso general, o sea, nos recordamos que la función partición en general de t, b, n vale z de traslación a la n, z interno a la n partido por n factorial. Por lo tanto, la función partición ahora vale, veamos qué forma toma, la función partición total vale en este caso, bueno, nos queda b a la n, nos queda b a la n partido por, bueno, la h barra está elevado a 3, lo puedo colocar adentro, va a quedar un poco más bonito, va a quedar 2pi mkt elevado a 3 medios, y para que entre la h barra ahí, lo elevo entonces acá al cuadrado. Así que me da efectivamente mkt, tiene unidades de h barra al cuadrado, perfecto. Y acá me queda la función interna, acá uno hemos calculado la función de una partícula interna a la n, pero esa es solo función de t a la n, y todo esto partido por n factorial. Muy bien, ahí tenemos entonces cuánto vale la función partición. Hasta ahora no hemos ganado nada mucho de la física, solo hemos ido calculando, pero ya tenemos algo muy importante. Entonces ahora, ¿cómo vamos hacia la física? Vamos a aprovechar, ok, esto es un poquito pasado, pero creo importante darle sentido físico, si no se queda solo con un cálculo, y la idea no es hacer cálculo, la idea es hacer física. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a usar es que ya tengo la expresión correcta, vamos a entonces usar
que podemos, en la física en realidad lo que es interesante es introducir, usamos, digamos, para obtener expresiones físicas o relaciones físicas, lo que vamos a usar entonces es la energía libre Helmholtz. Entonces, para obtener relaciones físicas, usamos Helmholtz, la energía de Helmholtz, energía de Helmholtz, que simplemente es F igual a menos KT log de la función partición, y por otro lado no olvidar que F vale también, se relaciona a la energía promedio, energía del sistema total, energía promedio que observamos, menos T por S, ¿okay? Donde esta es la función de N, B, digamos, y también teníamos función extensiva de E. Muy bien. Entonces F, que está acá, que es la energía de Helmholtz, que es la que queremos usar, es simplemente en este caso nos dice la energía libre Helmholtz, vale F, vale en este caso, va a ser un poco grande la expresión, pero vale menos KT, vale menos KT, no olvidar que tenemos, digamos, que usar este menos KT, KT de log de Z, y Z vale en este caso B a la N por 2pi M KT partido por h barra al cuadrado elevado a 3 medios, muy bien, por z interno, elevado también a, o z interno de una partícula, en realidad interno, lo escribí usando esa notación, lo pusimos arriba, de una partícula, lo escribimos, digamos, interno, elevado, que es solo función de la temperatura, y lo elevamos a n. Y todo esto partido, en este caso, por n factorial. Entonces, para hacer algo útil con esta expresión de la energía libre, lo primero que hay que hacer en realidad hay que de alguna forma darle sentido, digamos, más preciso. Y para esto lo que vamos a usar, digamos, para darle más lógica, es usar un poco n factorial para entonces, para ser más operativo, dar una expresión más simple de n factorial. Entonces usaremos Stirling, la aproximación de Stirling que vimos en clase, donde les mostré que log de n factorial vale n, log de n menos n, y eso lo hicimos simplemente aproximando esta sumatoria como la integral debajo de la curva. A partir de esto, fíjense que hay una expresión que uno puede obtener, es que log de n vale n log de n menos n, pero eso lo puedo escribir como log de exponencial de n. Y esto entonces lo puedo escribir como log de n, subo este n que está aquí acá arriba, nos queda elevado a n, y como la resta de logaritmos, la resta es simplemente la resta de cosas, nos queda exponencial de n, log de n factorial. Por lo tanto, un número factorial, si uno ocupa Stirling, lo puede simplemente aproximar como tomar el número partido por e elevado a n. Es decir, 10 factorial vale 10 partido por e elevado a 10. Eso es lo que me dice esta aproximación de Stirling, muy cómoda para calcular. Cuando n es grande es una excelente aproximación. Y por lo tanto nos dice que, en nuestro caso, ¿qué nos va a decir de interesante? Nos va a decir alguna cosa interesante. Nos dice que la función partición, déjenme llevar algo que tenga de física, solo por eso voy a tomar algunos minutos más, porque quiero encontrar algo que tenga físico. Me queda que ese n factorial también va a estar elevado a n, así que el n, toda la integral tiene n como factor común, lo puedo dejar afuera. Entonces me queda que esto va como, y esa es la parte que, bueno, tiene que ser extensiva. Me va a quedar que esto va como n kt es log de que el n es porque todo el n factorial, lo único que acá no tiene un exponente n, todo está elevado a n. Aquí me falta colocar un n acá. Entonces me queda log de que del volumen elevado a n partido por n factorial, pero n factorial acabamos de ver que simplemente es n por e, así que me queda un e aquí, me queda un n acá, me queda el factor que ya vimos que es interesante, que es de la forma 2pi m kt partido por h barra al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios
por la función partición de la energía interna de una partícula a temperatura T. Muy bien. Entonces, eso es, muy bien, este es el resultado que quería llegar. Ya tenemos la física a mano. Veamos por qué. Esta es la función partición de un gas. Vamos a anotarlo acá. Función partición. Voy a hacer un solo cálculo, puedo hacer más, pero voy a hacer un solo, o sea, una sola resultado que está ahí. Función partición de gas real no interactuante. Muy bien. ¿Por qué hemos calculado función partición y por qué calculamos finalmente energía libre Helmholtz? Con ella podemos calcular muchas cosas interesantes, digamos. Voy a tratar de retomar esto, pero déjeme decirle qué es lo que importa. La función partición, o sea, la energía libre Helmholtz satisface esto. F es igual a la energía menos T por S. S es función de energía de N y B. Y por lo tanto, lo que vimos en clase, que esto es una transformada de Legendre, donde F entonces función de T y no energía B y N. Entonces, a partir de esta relación muy profunda que está acá, digamos, esta relación que está acá, uno descubre que si yo tomo el diferencial de F, ¿ok? Esta función solo puede depender de qué. Entonces, esta función, el diferencial de F, me dice que va a ser función de df a dt por dt más df a dv por dv más df de n a dn. Por otro lado, si tomo el diferencial, al otro lado me queda el de, ¿ok? Menos el t por el diferencial de s. Pero el diferencial de s, sabemos por otro lado que el diferencial de s tiene que ser simplemente, lo conocemos, vale ds a, en este caso, de energía, por de energía, más ds a de volumen por de volumen, más ds a dn por dn. Eso lo conocemos. Lo interesante es que ds a de es 1 partido por la temperatura. Eso ya lo habíamos descubierto hace mucho tiempo. Los anoto acá en azul. Esto es simplemente 1 partido por la temperatura. Esto es simplemente la presión partido por la temperatura. Y esto era menos el potencial químico, la derivada, menos el potencial químico por la temperatura. Esas son las propiedades que tiene la entropía. Por lo tanto, me dice que, fíjense que el D es, si miran el primer término, me dice que es ds a d es 1 partido por T se cancela, me queda de menos D. Este término está acá, cancela exactamente ese que está. Y por lo tanto me dice esta parte muy interesante, me dice que df, en realidad el diferencial df, si lo quieren lo miro al lado acá, me queda que vale menos T, o sea, menos qué cosa, me queda, bueno, el t se va a cancelar en todos lados, porque en realidad hay t en todas las expresiones abajo, aquí y aquí, se cancela. Así que me dice que ds vale esencialmente, ¿qué es lo que vale? Vale ds, me queda de, vale la presión, vale p partido por t se cancela el dv, es de a dv, y me queda que vale menos el potencial químico, me queda más el potencial químico, el T con el T se cancela, menos que me queda más el potencial químico ADN. Por lo tanto, mostramos o uno encuentra que vale exactamente eso y por supuesto, me falta un término que era en este diferencial, solo diferencia la entropía, pero aquí debe haber colocado también algo más, dt ds por supuesto. Si no estaríamos mal. Faltó también, puedo cambiar la temperatura. Y ese que lo agrego acá, me queda menos dt ads, me dice acá finalmente que menos s de adt. Es decir, que la variación de energía libre Helmholtz con respecto al volumen me da menos la presión, la variación de energía libre con respecto al número de partículas me da el potencial químico, la variación de energía libre con respecto a la temperatura me da la entropía. ¡Wow!
Y esto, como ven, es muy interesante porque me dice que si conozco energía libre, cosa que acabo de calcular, entonces también conozco o la presión, o el potencial químico, o la entropía. Entonces solo voy a calcular una. Voy a terminar una, vamos a ir haciendo en la próxima clase, discutimos con más cuidado, pero lo que encontramos es muy interesante. Encontramos que entonces que efectivamente si derivo con respecto al volumen, me da la presión. Y fíjense que la derivada es muy simple, eso es lo que voy a terminar con esta idea. El volumen solo está acá. Por lo tanto, me dice que si derivo todas estas expresiones que están acá, el logaritmo del producto de cosas, la suma de logaritmos, cuando lo derivo es cero. Así que me queda muy simple, esto es lo increíble. Me dice que la derivada de la energía libre Helmholtz con respecto al volumen es simplemente, si mira esto que está acá, me va a quedar que eso vale menos la presión, por definición, lo acabo de mostrar acá. Ok, acabo de mostrar acá. Me dice que eso vale menos, por otro lado, vale menos la derivada sobre el volumen, así que me vale menos nkt. Toda la expresión que está acá, el logaritmo, vuelvo a insistir, por complicado que sea, o sea, en barra todo, lo escribo como el logaritmo de b más el logaritmo de todo eso, pero como no depende de b, al derivarlo es cero, me queda que son logaritmo de b, así que me queda el logaritmo del volumen, sí, entonces la derivada del volumen me da 1 partido volumen, y por lo tanto me dice que la ecuación de estado es simplemente PV igual NKT. Wow. ¿Por qué hago esto? Esto vale para gases reales con interacción despreciable. Toda esta derivación que hicimos fue para gases ideales, no reales, ideales. En este caso, el gas que estoy estudiando, que satisface PV igual NKT, puede estar formado por moléculas biatómicas, por moléculas multiatómicas, puede estar formado por cosas muy complicadas, y lo que mostramos, insisto y trato de enfatizar, es que efectivamente esto fue lo que logramos hacer. O sea, con este formalismo, ya sé, quizás hoy día la clase fue un poco muy matemática, quizás para algunos, y me disculpo por eso, pero la importancia que tiene esto es enorme. Nos dice que cualquier gas, y esto explica por qué Mariot, Gay-Lussac encuentran este resultado de que la presión va como proporcional a temperatura o va inverso al volumen, etc. Ellos no estudiaron gases ideales, estos eran gases reales, solo que la interacción era despreciable. Es decir, que todo ese movimiento complicado, si fueran moléculas orgánicas, etcétera, si por ejemplo uno toma un líquido muy complicado, lo calienta, ese vapor, si la interacción entre los elementos es pequeño, la ecuación de estado es exactamente la misma de un gas ideal. Y por eso fue observada. ¿Okay? Como ven, toda la dependencia del gas, la parte interna, está aquí, está acá. No, no aparece, digamos, en nuestra descripción, no juega ningún rol. Y espero en la próxima clase que les voy a hablar pues, con la entropía de un gas ahora real y también el potencial químico. Pero bueno, el mensaje que quiero hacer hoy es gases complicados, reales, que no interactúan entre ellos, satisfacen exactamente la misma ecuación PV igual NKT. Lo que muestra que es un resultado muy profundo de la física, o sea, realmente profundo. Muy bien, nos estamos viendo prontamente. Cuídense.